Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en este sexto Congreso Nacional de Derecho Público. En esta oportunidad llega el turno de la Mesa de Derecho Laboral. Y bueno, tenemos el honor de contar esta noche con el doctor Bismar Seminario Morante, el cual nos va a desarrollar un tema muy importante que, debido a la coyuntura actual que vivimos, atravesamos, ha tomado mayor relevancia aún. Y este tema titula Suspensión perfecta de contrato de trabajo. Vamos a señalar una breve reseña, semblanza del doctor Bismar Seminario Morante. El doctor Bismar es maestro en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Nacional de Trujillo, doctorando en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialización en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca, en España. También tiene especialización en Jurisprudencia Laboral por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro de la Sociedad Peruana de Derecho, es secretario de confianza en la Corte Suprema. Muchas gracias, doctor Bismar, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por su presencia, por aceptar la invitación para participar en este CONADE Público 2020. Y bueno, le dejamos y escuchamos atentos su disertación. Muchas gracias, Alfredo. Muy buenas noches con todos. En principio, agradecer a la comisión organizadora, en especial al presidente del capítulo de Arequipa de la Sociedad Peruana del Derecho, el doctor Frederick Zapana, por la oportunidad de estar presente esta noche, ya avanzada noche, pero con el objetivo de intercambiar algunas ideas sobre una institución que ha dado que hablar mucho durante estos últimos meses a propósito de la pandemia. Procuraré ser sintético, ser breve, a efectos de poder recabar algún tipo de inquietud, si es que lo hubiere al finalizar mi participación. Con todo gusto, estaré atento a las consultas que me puedan plantear. Como ya por ahí lo ha mencionado Alfredo, mi especialidad es el derecho laboral. Y en esta ocasión vamos a disertar lo referente a la suspensión perfecta del contrato de trabajo. Como suelo hacer en cada participación académica que tengo, voy a procurar desarrollar un esquema de la exposición. Vamos a partir de una definición y el conocimiento amplio de lo que es suspensión del contrato de trabajo, para luego entrar a analizar todo el acervo legislativo que se ha venido emitiendo durante estos últimos meses a propósito de la pandemia por el coronavirus. La idea es conocer cómo es que nace la suspensión del contrato de trabajo y cómo es que se ha visto reflejada en la realidad peruana, específicamente una de las dos fórmulas de suspensión que recoge nuestra legislación nacional. Me refiero, obviamente, a la suspensión perfecta del contrato de trabajo. Desde ya, agradecido nuevamente por la oportunidad. Espero que sea de agrado esta breve disertación. Procuro no aburrirlos, eso se los garantizo, ni cansarlos. Entiendo que ya la hora es un poco avanzada, pero vamos a tratar de trabajar estos puntos medulares, ¿no? Suspensión del contrato de trabajo en una perspectiva amplia o general, para luego enfocarnos en la suspensión perfecta. Y específicamente la suspensión perfecta en el marco de todas las normas que se han ido emitiendo estos últimos meses por el gobierno, específicamente por el Poder Ejecutivo, y que han venido dando que hablar en alguno y otro caso. Bien, entonces esos dos puntos son los que van a contextualizar nuestra exposición esta noche. Habiendo dicho esto, vamos a empezar por conocer la suspensión del contrato de trabajo. En principio es una figura reconocida en la ley. No es una invención de algún jurista, no es la invención de Bismar Seminario, ni obviamente de alguien que se le antojó hablar acerca de la suspensión del contrato de trabajo. Se encuentra reconocido en nuestra legislación a partir del artículo 11 y siguientes
del Decreto Legislativo 728, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, específicamente su texto único ordenado, ¿no?, aprobado por el Decreto Supremo 00397-TR. Es decir, el régimen laboral privado, para hacerlo más sencillo de entender. Sabemos perfectamente de que tenemos una diversidad de regímenes laborales en el Perú, ¿no? Tenemos un régimen, o en todo caso, para hacer un poco más sencillo el entendimiento, dos sectores muy marcados en el ámbito laboral, ¿no? El sector privado y el sector público, ¿no? El sector privado, que involucra todo el ámbito empresarial con capital exclusivamente del sector privado, y el ámbito público, que involucra a todas las entidades del Estado, ¿no? La verdad me gustaría hablar de todos, de ambos sectores, pero el tiempo no nos lo permite. Y más bien quisiera centrarme en algo que sí es de estricto, diría yo, conocimiento para aquellos que están interesados en comprender la figura de la suspensión perfecta del contrato de trabajo. Por eso, por cuestiones de tiempo y dada la coyuntura en la que nos encontramos, vamos a trabajar la suspensión perfecta desde el marco del sector privado. No vamos a desarrollar todo el ámbito público porque para ello existe otro tipo de normas que se han visto reguladas por un paquete legislativo que el propio gobierno ha ido emitiendo durante los últimos meses, ¿ya? Entonces vamos a centrarnos única y exclusivamente a la suspensión del contrato de trabajo en el sector privado, ¿no?, en el ámbito del sector privado, el ámbito empresarial, para más o menos darle el enfoque que queremos a esta exposición. Bien, entonces, habiéndonos ya contextualizado, vamos a la norma que les hacía referencia, ¿no? El texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, ¿no?, que es la norma que regula el régimen laboral privado, ¿no?, aprobado con este Decreto Supremo, el 00397-TR. Bien, esta norma, estimados amigos, desde su dación ya contempla la figura de la suspensión del contrato de trabajo. Es una institución propia del derecho laboral privado. No es una invención de algún jurista, como lo dije hace un momento. Vamos al artículo 11 y ahí vamos a encontrar, y siguientes, todo lo referente a la suspensión del contrato de trabajo. Vamos a hacer un fuerte examen de lo que viene a ser la suspensión del contrato de trabajo por caso fortuito y fuerza mayor, que es lo que se ha catalogado esta pandemia. Ya vamos a explicarlo con detenimiento en breve. Pero desde ya quiero que ustedes tomen conocimiento de que la suspensión perfecta es una institución propia, regulada en nuestra legislación nacional. Bien, habiendo dicho esto y habiéndonos contextualizado, vamos a pasar a examinar qué es la suspensión del contrato de trabajo. En principio, quiero que quede muy claro de que la suspensión del contrato de trabajo no es igual a extinción. Muchas veces algunos colegas, incluso que, bueno, lamentablemente, y voy a decirlo así porque es un poco preocupante, consideran de que suspensión es igual que extinción. Y creo que de su propio término uno se puede percatar de que no es lo mismo, ¿verdad? Suspensión es una cosa y extinción es otra. ¿En qué se diferencian? En que la extinción da por terminada definitivamente la relación laboral, mientras que la suspensión del contrato de trabajo solamente lo deja en stand-by, lo deja supeditado a un cierto transcurso del tiempo, pero no extingue la relación laboral. La relación contractual laboral que existe entre el empleador y trabajador se mantiene. No hay extinción. Forma parte de la relación laboral. Bien, entonces, habiendo dicho este primer concepto o esta primera idea de lo que es suspensión del contrato de trabajo, ahora vamos a pasar, ¿no?, a conocer un poco más, hago una definición desde la perspectiva que se ha venido dando a nivel de la doctrina y, por qué no, a nivel jurisprudencial. La suspensión del contrato de trabajo es una forma, ¿no?, de dejar supeditado al transcurso del tiempo al contrato de trabajo. Es una institución legal, válida, reconocida por nuestra normativa nacional. ¿Tiene efectos positivos? Por supuesto que sí. Vamos a explicarlos a continuación.
Porque hay algunos que han escuchado o vienen escuchando suspensión del contrato de trabajo y es como si fuera, pues, hablar del mismo infierno, ¿no? No, ¿cómo es posible? Vamos a explicar a ver qué tan correcta han sido esas reacciones de algunos trabajadores a nivel nacional. Bien, ahora, la suspensión del contrato de trabajo se clasifica en dos. Hay una suspensión imperfecta del contrato de trabajo y hay una suspensión perfecta del contrato de trabajo. Dos categorías, una misma institución, ¿no? La institución denominada suspensión del contrato de trabajo que se despliega en dos categorías, ¿no? La suspensión perfecta y la suspensión imperfecta. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la diferencia? Sencillo. La suspensión perfecta involucra lo siguiente. Como de repente ya todos sabemos, los que somos trabajadores o los que quizás conocen a alguien que viene ejerciendo una función en determinada empresa, existen dos partes, ¿no? El empleador y el trabajador. Esto en el seno de una relación laboral, en el marco de una relación laboral, que se ha visto plasmada o materializada con un contrato de trabajo. Entonces, el contrato de trabajo tiene que ser bilateral, tiene que estar constituido por dos partes, cosa que en el caso del ámbito del derecho del trabajo se cumple, dado de que tenemos al empleador por un lado y al trabajador por el otro. Muy bien, habiendo dicho esto, vamos a pasar ahora a entender o definir qué es suspensión perfecta y qué es suspensión imperfecta. Bueno, como les había establecido, los contratos de trabajo involucran a dos partes. Estas partes, como tales, por estar en el marco de una relación contractual, tienen derechos y obligaciones. Es un contrato de prestaciones recíprocas, si lo queremos utilizar desde la visión del derecho civil, ¿no? Un contrato de prestaciones recíprocas. ¿Por qué? Porque ambos se encuentran obligados al otro a una determinada prestación. Vamos a ver, en el caso del empleador, ¿cuál es? Bueno, vamos a partir de lo más sencillo. El trabajador, ¿cuál es su prestación? ¿Cuál es su obligación en el marco de un contrato de trabajo? Pues prestar un servicio de calidad, desplegar un esfuerzo físico mental. Esa es su prestación principal. Para eso lo han contratado, para que ejerza una determinada función. Para eso lo contrataron. Para eso le han pedido que se incorpore a determinada empresa. Esa es en esencia la obligación del trabajador. ¿Y cuál es la obligación del empleador? Pagar la remuneración. Entonces tenemos prestaciones recíprocas. Tú tienes una prestación y yo también tengo una prestación. Desplegar un esfuerzo físico, mental o simplemente ejercer una labor y pagar la remuneración por el lado del empleador. Ambos tenemos una obligación respecto a su contraparte. Yo laboro, yo ejerzo una función, yo despliego un esfuerzo físico mental y el empleador me paga una remuneración. Esa es una de las prestaciones y obligaciones más sencillas, porque obviamente podemos hablar muchas más, pero vamos a centrarnos en esas dos, a efectos de poder conocer qué es la suspensión perfecta e imperfecta del contrato de trabajo. Pero ¿por qué hago énfasis al conocimiento de las obligaciones o prestaciones que tienen las partes en el marco de un contrato de trabajo? Porque gracias a estas prestaciones que existen, podemos hablar de suspensión perfecta o suspensión imperfecta. Bien, habiendo ya aclarado esto, habiendo hecho un resumen de lo que es suspensión del contrato de trabajo, habiendo hecho referencia a las prestaciones que existen en el marco de un contrato de trabajo, habiendo ya establecido de la división que existe en la suspensión del contrato de trabajo, pues ahora vamos a conocer el contenido de lo que es cada fórmula o cada opción, ¿no? La distribución que tiene la suspensión del contrato de trabajo. Suspensión perfecta. ¿Qué es la suspensión perfecta? Pues es la forma de extinguir o suspender, en todo caso, las obligaciones de ambas partes del contrato de trabajo. Si no hay prestación de servicios, no hay remuneración. Si tú laboras, yo te pago. En el Perú rige la teoría
de la labor efectiva. Labor efectiva, labor pagada. Si no hay labor efectiva, no tengo la obligación de pagarte. Es una cuestión básica, elemental, en el marco del derecho del trabajo. Claro que existen algunas excepciones por disposición legal, las vacaciones, las licencias, etcétera, etcétera, ¿no? Que a pesar de que no trabajas, igual te pagan. Eso es unas excepciones que se dan por disposición legal. Bien, entonces, la suspensión perfecta es la alternativa, ¿no? La categoría de la suspensión del contrato de trabajo en el que las obligaciones, las prestaciones de ambas partes del contrato de trabajo se ven suspendidas. Es decir, si no hay labor, no hay remuneración. Cesas en tu trabajo, cesas en la remuneración. Si tú no trabajas, yo no te pago. Así de sencillo. Mientras que la suspensión imperfecta del contrato de trabajo solo involucra el cese de la obligación o prestación de una de las partes. ¿Cuál es esta? La obligación del empleador, ¿no? El empleador, por más de que su trabajador deje de trabajar, deje de prestar un servicio, igual tiene que pagar su remuneración. Es decir, solo cesa la prestación, la obligación del trabajador, pero el empleador sigue obligado a pagar la remuneración. No hay labor, pero igual te pago. Y eso se da, como lo había dicho hace un momento, en el marco de algunas excepciones que la propia ley contempla. Hay casos concretos en donde no hay labor efectiva, pero igual el empleador está obligado a pagar el salario a su trabajador. En resumen, ¿cuál es la diferencia entre suspensión perfecta y suspensión imperfecta? Es que en la suspensión perfecta, las obligaciones, las prestaciones de ambas partes del contrato quedan suspendidas. No hay labor, no hay remuneración. Mientras que la suspensión imperfecta suspende únicamente la obligación del trabajador, pero no se suspende la obligación del empleador. Es decir, queda suspendida la obligación de trabajar, de prestar el servicio, ¿no? Por parte del trabajador, pero no cesa o no se suspende la obligación del empleador de pagar la remuneración. Ejemplos. Bueno, un ejemplo muy conocido de lo que es suspensión perfecta, ¿no? Es el caso fortuito y fuerza mayor, que vamos a pasar mejor a explicarlo a continuación para entrar en detalle y ahora sí ya profundizar en las normas que se han venido dando producto de la pandemia. En el caso de la suspensión imperfecta, vamos a empezar por ahí. Ejemplos de suspensión imperfecta, creo que ya me había adelantado un poco. Tenemos a las vacaciones. Las vacaciones son un derecho constitucional, son un derecho irrenunciable y que tiene que ser percibido, según la ley, hasta un máximo de 30 días por un año de servicios efectivos. ¿Correcto? Es decir, laboras un año, ya te corresponden 30 días de vacaciones en el marco del régimen laboral privado, el decreto legislativo 728. Un año de servicios, un mes de vacaciones ganadas. Pero ¿acaso esas vacaciones o ese mes en el que te ausentas del puesto de trabajo, te descuentan ese mes? No, ese mes te lo pagan, a pesar de que no hay prestación de servicios. ¿Eso qué significa o qué involucra? Una suspensión imperfecta. Porque no hay trabajo, pero sí hay remuneración. ¿Me dejo entender? Entonces, si la idea es partir de las obligaciones de las partes, no se olviden del análisis contraprestativo, ¿no? ¿Hay labor? Hay remuneración. No hay labor, no hay remuneración. Así de sencillo. Pero hay excepciones. Esas excepciones son las que constituyen la suspensión imperfecta. Les he dado un ejemplo, las vacaciones. Ese mes
o esos días, porque puede ser que no utilices tus 30 días, sino menos, 15 vamos a suponer, esos 30 días, o esos 15 días, o esos 20 días, dependiendo, en las que no vas a prestar servicios, pero el empleador igual te paga, son una típica demostración de suspensión imperfecta del contrato. Otro ejemplo son las licencias por enfermedad hasta los primeros 20 días. Durante ese tiempo, el empleador no deja de pagar la remuneración, a pesar de que no hay labor efectiva. Bueno, por un accidente, pudo haber sido por un factor determinado que no le permite al trabajador ir a laborar. Durante ese tiempo, el empleador igual le paga su remuneración, a pesar de que no hay labor efectiva. Otro ejemplo de suspensión imperfecta son la licencia por paternidad. La licencia por paternidad es un ejemplo en donde el padre que acaba de ver nacer a su menor hijo le requiere a su empleador a efectos de poder estar con su pareja y con su menor hijo recién nacido. Según la norma vigente, son 10 días que le corresponde al padre, ¿no?, esta posibilidad de ausentarse del centro de trabajo para atender las necesidades de sus familiares. Durante ese tiempo, durante esos 10 días, no quiere decir que el empleador le va a descontar esos 10 días. No, no, no. Son 10 días pagados. Nuevamente, otro ejemplo de suspensión imperfecta del contrato de trabajo. Y así nos podremos pasar diciendo muchos más ejemplos, ¿no? El caso de la licencia por adopción, el caso de la licencia por lactancia, etcétera, 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 que son periodos de tiempo en donde no hay labor efectiva, pero el empleador igual procede a pagar la remuneración. Bien, ahora vámonos a la suspensión perfecta, que es la otra cara de la moneda, y la que nos ha traído muchos dolores de cabeza durante toda esta pandemia. Para empezar, la suspensión perfecta, como ya le hemos dicho, involucra el cese de las obligaciones de ambas partes del contrato de trabajo, ¿no? La prestación del servicio y el pago de la remuneración. En el caso de la primera es la obligación del empleador y en el caso de la segunda es la obligación del trabajador. Bien, ambas cesan. No hay labor, no hay remuneración. Pero eso no quiere decir que la relación laboral se extinguió. Tiene, pero suspendida. Bien. Ahora, ejemplos tenemos en el caso de las madres gestantes o que ya han dado a luz al momento de gozar de su licencia por descanso pre y postnatal. ¿Ese periodo de tiempo se considera suspensión perfecta? Sí, porque no hay remuneración. No le pagas a la madre gestante un salario, una remuneración. Lo que recibe la madre gestante es un subsidio en el marco de la seguridad social, pero no es una remuneración. Hay una gran confusión que siempre he escuchado de algunos colegas o por ahí se genera la discusión, ¿no? ¿Qué percibe la madre cuando está en etapa de gestación o se encuentra gozando en su descanso pre y postnatal? No recibe una remuneración, recibe un subsidio, que es muy cercano, muy parecido a la remuneración mensual que percibe la madre gestante, pero no es una remuneración. Y como no es una remuneración, no lo es, por lo tanto, se le considera como una posibilidad de suspensión perfecta del contrato de trabajo. Porque como no hay remuneración, y hemos quedado que si no hay remuneración, ¿no?, y tampoco hay prestación efectiva de servicios porque está en su casa descansando, no es una causa de, bueno, tampoco no es una extinción, es únicamente una suspensión. ¿Sigue recibiendo un ingreso económico? Sí, pero no es salario, no es remuneración, es un subsidio. Y la naturaleza es distinta. Y como es distinta, para que tú puedas tener la suspensión imperfecta, debes recibir remuneración. Pero en este caso, no recibes remuneración. Por lo tanto, es una suspensión perfecta del contrato de trabajo. Pero vamos a entrar al caso que creo yo viene a ser de gran controversia, ¿no? Que viene a ser, creo yo, el punto medular de toda nuestra realidad.
Ahora, yo creo que hay mucho que indicar. Vamos a procurar ser lo más sintéticos posibles para darle solución a esta problemática. El artículo 15 de nuestro decreto supremo 003-97-TR es contundente. Y lo voy a leer para que vean que la norma, o escuchen también, ¿no? Que la norma es clarísima. Y quiero que conozcamos qué decía, o no, qué dice nuestra norma vigente sobre el caso fortuito y fuerza mayor respecto a la suspensión del contrato de trabajo, ¿no? El artículo 15 indica, ¿no?, que el caso fortuito y la fuerza mayor facultan al empleador sin necesidad de autorización previa a la suspensión temporal perfecta de las labores hasta por un máximo de 90 días con autorización, ¿no?, inmediata de la autoridad administrativa de trabajo. Deberá, sin embargo, de ser posible, otorgar vacaciones vencidas o anticipadas y, en general, adoptar medidas que razonablemente eviten agravar la situación de sus trabajadores. Como ustedes pueden ver, la suspensión perfecta no es una figura contemporánea, no es una figura que apareció con la pandemia, es una institución que ya obra desde hace muchos años. Por lo tanto, podemos indicar de que es una institución no tan nueva, sino que ya ha persistido por mucho tiempo. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos de la suspensión perfecta si ya estaba en la norma? Está en la norma actualmente. Y como ustedes podrán observar, y según lo que les he leído, de repente han escuchado claramente, este artículo es contundente. Caso fortuita y fuerza mayor, suspensión perfecta. ¿Pero por qué hago énfasis a esto? Porque si el gobierno de turno, el día 15 de marzo de este año 2020, no hubiese sacado el decreto de urgencia 026-2020 y su correlato, que es el 029-2020, este artículo que les acabo de leer es el que debió haber regido durante todo el estado de emergencia nacional, incluso hasta la fecha. Pero como el gobierno sabía perfectamente que se le iba a venir la noche, como decimos por ahí, para entender que se venían momentos difíciles, dijo, no, yo no me quiero comprar ningún pleito con los trabajadores, yo no me quiero pelear con nadie, yo quiero vivir en paz, así que hay que ver una fórmula para salir de este embrollo, de esta dificultad. Muy bien, y como pues en nuestro país estamos acostumbrados a hacer todo al revés, imagínense cuál fue la alternativa que adoptó nuestro querido gobierno. Pues saca el famoso decreto de urgencia 026-2020. Bien, aquí lo tengo, lo he separado para efectos de conocer las fechas exactas. Se publicó el 15 de marzo del 2020. Este decreto de urgencia, de manera muy forzada, a mi buen entender, cambia la regla del juego del artículo 15 del texto único ordenado del decreto legislativo 728, el régimen laboral privado. ¿Por qué cambia? Porque hemos quedado de que el artículo 15 indica que en caso fortuito y fuerza mayor, lo que corresponde, según la ley general, es la aplicación de la suspensión perfecta del contrato de trabajo. Muy bien. Entonces, esa era la regla, ¿no? Es la norma general. Ahí está la norma, no es una invención. Por lo que si esa norma se hubiese quedado, si no se hubiese actuado como se hizo finalmente, desde ese momento, desde el 15 de marzo, debimos haber tenido suspensión perfecta. Porque el coronavirus, el COVID, como enfermedad, se considera como una cuestión fortuita. Porque nadie se lo esperaba. Salió en Wuhan, en China, pero nadie se imaginó que eso iba a surgir. ¿O alguien sabía que el coronavirus iba a surgir en el mundo? Nadie. Fortuito. Y es fuerza mayor su llegada al Perú. Porque a diferencia del caso fortuito, la fuerza mayor sí es previsible, pero cuando ya se materializa, es irresistible. Y eso fue lo que pasó. Llegó al Perú y se volvió todo un caos. Muchas muertes que hasta ahora seguimos lamentando. Bien,
Entonces, ¿qué hizo el gobierno? No, yo no me quiero comprar ningún pleito con los trabajadores, yo sé que me van a reclamar, así que saco mi decreto de urgencia. Decreto de urgencia 026-2020, publicado el 15 de marzo de este año en el Diario Oficial El Peruano. Pero, ¿qué es lo interesante de este decreto de urgencia? Bueno, primero, que instituye por primera vez el trabajo remoto. Este decreto de urgencia es el punto de partida, es la partida de nacimiento del decreto de urgencia 026-2020. Y también con él, la partida de nacimiento del trabajo remoto. Hasta antes de eso, nadie se imaginaba, nadie conocía el trabajo remoto. Lo que había, lo más cercano, ¿no?, es el teletrabajo, que es diferente al trabajo remoto, ¿no? En el teletrabajo lo que tenemos es un acuerdo para que la relación laboral se lleve a distancia. Y es más, en el teletrabajo, el teletrabajador puede desarrollar su función donde mejor le parezca, si quiere en la playa, mientras cumpla con sus obligaciones no hay ningún problema. Pero a diferencia del trabajo remoto, en el trabajo remoto no hubo consenso, no hubo la oportunidad de llegar a un acuerdo con mi empleador. A mí me lo impusieron. Y me lo impusieron porque las medidas sanitarias, pues era lo único que me permitía, trabajar desde casa, para evitar exponerse al contagio, para evitar salir a la calle, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y tampoco, pues, en el trabajo remoto tú lo podías hacer donde quisieras. Tenía que ser desde tu casa o del lugar en el que te encuentres haciendo tu confinamiento. Entonces, hay diferencias con el teletrabajo, ¿no?, que ya data del año 2013, ya tiene sus añitos, pero tampoco es una institución tan antigua que digamos, ¿no? Sin embargo, el trabajo remoto sí es prácticamente una institución que nació producto del coronavirus. Con este decreto de urgencia, el 026-2020, nace el trabajo remoto. Pero, ¿qué fue lo interesante de este decreto de urgencia, ¿no?, el 026, aparte de que instituye el trabajo remoto? Aparte de eso, lo que establece en el artículo 20.2. Lo voy a leer para que ustedes se den cuenta y hagan el análisis respecto a la norma general. Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19, el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. A ver, la norma general, artículo 15, establece que para casos fortuitos y de fuerza mayor, lo que corresponde es una suspensión perfecta. Es decir, si no hay labor, no hay remuneración. Y se entendería que ambas partes deberían estar contentas, ¿no? Pero obviamente el trabajador no va a querer eso porque se queda sin ingresos. Y sí le afecta bastante, porque ¿cómo va a subsistir? Bueno, y ahí vamos a ver que se dieron unas alternativas posteriores. Bueno, pero el gobierno dijo, no, 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 yo no me quiero comprar un pleito con ningún trabajador, no quiero que me salgan a hacer huelgas, reclamos, paros, en un momento donde la crisis sanitaria era pero terrible, ¿no? Allá por marzo, abril de este año. Entonces saca su decreto y cambia la regla general por una regla especial, que es el artículo que les acabo de leer, el 20.2 del decreto de urgencia 026-2020. ¿Por qué cambia la regla del juego? Porque este artículo 20.2 indica de que aquella persona que no podía hacer trabajo remoto no se le iba a dejar de pagar, se le iba a dar una licencia con goce de haber, sujeta a compensación. ¿Qué quiere decir eso? Suspensión imperfecta del contrato de trabajo. No hay labor, pero igual te voy a pagar. O, en términos más sencillos, por disposición del gobierno, no hay labor efectiva, pero te vamos a dar una licencia con goce de haber. Licencia que está sujeta a una compensación o, si se quiere, a una devolución posterior. Entonces, cambia la regla general por una regla especial. Y aquellos que son abogados podrán de repente saber este principio rector que nos enseña desde el primer ciclo de la carrera de Derecho, ¿no?, en Introducción al Derecho o a las Ciencias Jurídicas, ¿no?, que se indica lo siguiente, ¿no? Ante un conflicto de una norma general con una norma especial, ¿qué norma debe primar? La norma especial. Entonces, entre lo que establece nuestra norma general y lo que establece la norma especial,
¿Cuál prima? La norma especial. ¿Y la norma especial qué indicaba? Licencia con goce de haber sujeta a compensación. Si el gobierno hubiese querido dejar la norma general, lo pudo haber hecho. Pero ya se imaginarán el impacto que esto iba a generar en la masa trabajadora. Bueno, entonces, licencia con goce de haber sujeta a compensación. No aplicó la suspensión perfecta, sino más bien se inclinó por una suspensión imperfecta del contrato de trabajo. Pasó el tiempo, ¿no? Vamos nuevamente a las fechas, y el día 20 de marzo, o sea, ahí 5 días nomás después de la publicación del primer decreto, publica un segundo decreto de urgencia, el decreto de urgencia 029-2020. ¿Qué es lo paradójico de este artículo? Pues que básicamente, específicamente en el 26.2, reitera la licencia con goce de haber sujeta a compensación. Solamente hace una división entre el sector público y el sector privado. Pero lo esencial lo ratifica. ¿Qué ratificó? Que si el trabajador no puede hacer labor remota por la naturaleza de sus funciones, lo que le corresponde es una licencia con goce de haber sujeta a compensación. Bueno, entonces los trabajadores estábamos felices probablemente, me incluyo, porque a pesar de que no estábamos prestando un servicio efectivo, igual los empleadores iban a tener la obligación de otorgarte un salario a pesar de que no había labor efectiva. ¿Y eso qué generaba? Pues generaba que posteriormente al levantamiento del estado de emergencia nacional se proceda a compensar o devolver las horas que han sido pagadas pero que no fueron laboradas. Claro, el primer mes, ahí las empresas resistiendo, ¿no? Aguantando, sacando su caja chica, viendo sus cuentas, a ver cómo pago las planillas, porque no había nada, todo estaba paralizado, salvo los servicios esenciales, como bancos, empresas de suministro de alimentos, etcétera, etcétera, mercados, ¿no? Etcétera, etcétera. Y aquí, obviamente, como era de esperarse, pues los empleadores comenzaron a reclamar. ¿Cómo es posible que el gobierno nos esté obligando a pagar salarios a pesar de que no hay remuneración, no hay prestación de servicios, porque no tenemos la posibilidad de aperturar nuestras puertas, de brindar un servicio o vender un producto? ¿Cómo quiere que pague planillas si no tengo ingresos? Para hacerlo entendible. Y si ustedes se ponen a pensar fríamente, particularmente, creo que tienen razón. Si no hay forma de producción, porque no estaban atendiendo el público, ¿de dónde van a sacar dinero para pagar a los trabajadores? Es un poco lógica, ¿no? Creo que no hay que ser un erudito o quizás un pro trabajador o pro empleador, porque acá no venimos a rezar ninguna de las dos teorías. Cada vez que me preguntan, doctor, ¿y usted qué? ¿Pro trabajador o pro empleador? Pro ninguno. Yo soy pro justicia, pro ley, pro constitución, que es lo que corresponde a un hombre de derecho. Bien, entonces, si no tenías cómo pagarle porque no había producción, no había pues apertura de tiendas, no había público, ¿de dónde ibas a sacar el dinero para pagar? En ese escenario, como era de esperarse, ya ante la constante resistencia de los empleadores del sector empresarial, encabezado por la CONFIEP, presentaron una innumerable cantidad de reclamos. Entonces el gobierno solo aguantó un mes, porque el día 14 de abril del 2020, de este año en curso, saca un nuevo decreto de urgencia y lo publica. Me refiero al decreto de urgencia 038-2020. Este decreto de urgencia, ¿qué indica? Pues básicamente que aquellas personas que no pueden hacer labor remota y que tampoco les resulta viable el otorgamiento de la licencia con goce de haber sujeta a compensación, excepcionalmente, ojo, excepcionalmente se le podría aplicar la suspensión perfecta de labores. Claro, pero como en nuestro país estamos acostumbrados de que lo excepcional siempre se vuelve una regla, a pesar de que no debería ser así, se generó toda una serie de conflictos. Porque los empleadores esperaban la norma como no se imaginan.
Era una set normativa urgente. Se da la norma. Pero un momento. La norma es muy clara. La norma establece que sí, ok, cabe la posibilidad de la suspensión perfecta, por supuesto, pero un momento. Para que te acojas a la suspensión perfecta, no la puedes aplicar a rajatabla porque se te antojó o como lo han hecho muchas empresas, llaman a todos sus trabajadores o les mandan un correo, ¿no? Una carta, ¿no? ¿Sabes qué? A partir de este momento, en aplicación del decreto de urgencia 038, suspensión perfecta. Tremendo daño, tremendo daño a los trabajadores. No sé si lo han hecho agrede, no sé si lo han hecho por desconocimiento o simplemente, como a veces decimos, ¿no? Por el único deseo de incomodar a sus trabajadores. ¿Por qué digo esto? Porque el decreto de urgencia 038-2020 es clarísimo. Si tú quieres acogerte como empresa a la suspensión perfecta del contrato de trabajo, es decir, que haya la opción de, si no hay labor, tampoco tengo el deber de pagar salarios, se debe seguir un procedimiento administrativo previo que debe conllevar a la obtención de una autorización del Ministerio de Trabajo o de la autoridad de trabajo que corresponda, dependiendo de la región o el lugar en el que te encuentres. Pero no como lo están haciendo un montón de empresas que de frente aplican suspensión perfecta. Tremendo error, tremendo error. Para acogerse, para beneficiarse con la suspensión perfecta del contrato de trabajo, se debía seguir un procedimiento administrativo previo. Ese procedimiento administrativo previo es indispensable para obtener la suspensión perfecta. Para obtener la autorización de la autoridad de trabajo para aplicar la suspensión perfecta. No es una institución que yo lo hago porque se me antoja, como lamentablemente muchísimas empresas han hecho en este país. Muchísimas. Tremendo error. Y ya les voy a explicar por qué es un gran daño a los trabajadores si están haciendo esto. Bien, el procedimiento que establece el decreto de urgencia 038-2020 se encuentra concatenado con el decreto supremo que se emitió prácticamente una semana después, el 21 de abril de 2020 se publicó en el Peruano. Me refiero al decreto supremo 011-2020-TR. Ese decreto de urgencia, supremo, complementa el decreto de urgencia 038-2020. ¿Y lo complementa en qué sentido? En que indica, oye, empleador, antes de proceder a pedir o iniciar el trámite ante la autoridad de trabajo para que te puedan autorizar la suspensión del contrato de trabajo, tienes que agotar una serie de posibilidades. ¿Cuáles eran esas posibilidades? Sencillo. Otorgar vacaciones, adelantar vacaciones, reducción de jornada o reducción de remuneraciones. Sin ninguno de esos factores, ninguna de esas posibilidades se podía materializar, recién ahí el empleador podía presentar su solicitud de suspensión perfecta del contrato de trabajo ante la autoridad de trabajo correspondiente. Recién ahí. ¿Pero qué comenzaron a hacer? No, a diestra y siniestra, a suspender, correíto, suspendió tu contrato, el tuyo también, sin seguir el procedimiento de ley. Yo no sé, repito, si lo habrán hecho por desconocimiento o por pura negligencia. Lo más seguro es que sea esto último, pero sí deja mucho que desear, porque también hay que decirlo, muchas empresas, grandes empresas que tienen un gran poderío económico, se quisieron beneficiar de las disposiciones del decreto de urgencia 038-2020 y su norma complementaria, el decreto supremo 011-2020-TR, que ha agregado, ha complementado estas opciones previas que hay que agotar para efectos de poder tramitar, poder solicitar y tramitar la eventual autorización de suspensión perfecta del contrato de trabajo. Es decir, el ejecutivo le abre la puerta al empleador o a la masa empleadora. ¿Sabes qué? Mira, vamos a autorizarte la suspensión perfecta. Sí, pero un momento.
esa autorización está supeditada al cumplimiento de un procedimiento previo, el cumplimiento de una serie de requisitos, para que recién ahí nosotros como Estado, a través del Ministerio de Trabajo y sus órganos desconcentrados, podamos autorizarte que procedas a la suspensión del contrato de trabajo. De manera autónoma, de manera deliberada, no se podía hacer. Hay muchas empresas que solicitaron la suspensión del contrato de trabajo porque agotaron todas las posibilidades, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Que finalmente la autoridad de trabajo les declaró improcedente su pedido. Si la autoridad de trabajo te declara improcedente o rechaza tu pedido de suspensión perfecta como empresa, la norma establece una serie de consecuencias. Una de ellas, que es la más importante, es la restitución de los contratos de trabajo. Si la autoridad de trabajo no te autoriza la suspensión de contratos y has ya aplicado o ejecutado la suspensión de contratos, se tiene que definitivamente dejar sin efecto esa suspensión y ordenar la restitución de los contratos de trabajo que fueron indebidamente suspendidos. Eso quiero que quede clarísimo, por favor. Es una de las consecuencias. Ahora, si la autoridad de trabajo declara fundado el pedido de suspensión perfecta al empleador, el empleador tiene todo el derecho, ¿no?, de dejar de pagar los salarios a los trabajadores involucrados en ese procedimiento administrativo, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante que el empleador se haya regido al procedimiento que les estoy comentando? Por algo muy sencillo. Para que el trabajador que se pueda haber perjudicado por la ejecución de una suspensión del contrato de trabajo, es decir, que ya no va a recibir salario, uno de los beneficios que le da la norma es mantener su seguro, poder extraer su CTS, su AFP, si es que fuera el caso, ¿no? Y en el caso de las MIPE, recibir un bono, que si más no recuerda, de 760 soles. Pero para poder recibir esos beneficios que acabo de mencionar, se requiere de manera obligatoria haber transitado por este procedimiento previo y que la autoridad de trabajo lo haya aceptado. Si la autoridad de trabajo acepta el pedido de suspensión perfecta del contrato de trabajo, genera o tiene como consecuencia la incorporación del listado de los trabajadores afectados en el listado que maneja el Ministerio de Trabajo a efectos de conocer quiénes son los que se están viendo, en cierta manera, afectados con esta suspensión. Pero ¿por qué es importante este listado? Porque ese listado es oficial para que las entidades financieras, los bancos, puedan haber otorgado, o las AFP, otorgado lo que es la CTS y lo que es la opción de extraer o retirar su AFP o parte de su AFP. Si tú ibas, supongamos de que eres un trabajador que te dijeron, ¿sabes qué? Mira, suspensión perfecta, gracias, chao, chao, nos vemos aquí en 2 meses. Bueno, tú triste, y ¿ahora qué hago? Pero te enteraste de estas normas. Vas al banco donde sabes que está depositada tu CTS. ¿Sabes qué, señor? Mire, yo soy trabajador de tal empresa. Esa empresa me ha dicho que me va a aplicar suspensión perfecta y yo sé que la norma me permitía sacar mi CTS. Lo primero que te va a preguntar el banco es, a ver, ¿dónde se encuentra usted? ¿En qué listado se encuentra usted como perjudicado de la suspensión perfecta? Usted tiene que estar en el listado que el Ministerio de Trabajo ya debió haber aceptado previamente. Lógicamente no va a estar en ese listado, pues, porque el listado se ha dado de manera arbitraria, en el sentido de que no se le ha incorporado a ese listado. ¿Y por qué no se le ha incorporado a ese listado? Porque no se siguió el procedimiento previo. La empresa actuó de manera totalmente negligente y le suspende el contrato de trabajo, pero no siguió el procedimiento. Y si no sigues el procedimiento, no te incorporan al listado de los afectados. Y si no estás en el listado de los afectados, que es público y que tiene que ser de conocimiento de las entidades financieras, cuando vayas al banco te van a decir, señor, usted no aparece. Y claro, no aparece porque la empresa jamás hizo el trámite administrativo. ¿Se dan cuenta por qué es altamente perjudicial suspender contrato de trabajo de manera deliberada, de manera totalmente arbitraria?
afectas al trabajador. Aparte que se quedó sin trabajo, ya no va a poder tener ningún ingreso adicional como su CTS o su AFP. ¿Por qué? Porque como no está en el listado, cuando va al banco, a la caja, a retirar, señor, usted no aparece. Y claro, ¿qué va a aparecer? Pues si el empleador nunca siguió el procedimiento previo. Esto sí es altamente cuestionable, estimados amigos que me escuchan esta noche. La suspensión, los beneficios que otorga la suspensión perfecta del contrato de trabajo, porque el gobierno se puso a pensar, ¿no? Dijo, uy, si habilitamos la suspensión perfecta, los empleadores van a dejar de pagar los salarios a los trabajadores. ¿Y de qué van a vivir? Pues ideó algunos criterios como los que acabo de mencionar, ¿no? La opción de retirar tu CTS, la opción de retirar tu FP, la opción de seguir manteniendo tu seguro de salud por cuestiones que obviamente podrían ser necesarias en el marco de una pandemia. Entonces, pero para obtener todo ese bagaje de beneficios, como ya lo he mencionado, era obligatorio y necesario que el empleador proceda a tramitar su pedido ante la autoridad de trabajo y que sea esta la que le autorice la suspensión de los contratos de manera perfecta. Porque si no había esa autorización, no había suspensión perfecta que valga. Y es por eso que muchos trabajadores me conjuntaban, doctor, amigo, Bismarck, me dicen que no me pueden dar mi plata en el banco, pero yo tengo ahí mi CTS, yo sé, yo siempre he preguntado y ahí está depositado, claro, está tu dinero ahí, pero como tu empleador no ha seguido el trámite, te ha aplicado la suspensión perfecta de manera directa, ¿qué ha generado? Pues que no te incluyen en el listado y por lo tanto, ¿no? Que te vean o te den la posibilidad de retirar esos montos de dinero para poder subsistir. Los empleadores que actuaron de esa manera, aparte de haber actuado arbitrariamente, lo han hecho totalmente con la intención de querer perjudicar al trabajador, de querer ahorrarse, entre comillas, los gastos de pagar salarios, pero no les importó, no se pusieron a pensar en cómo iba a subsistir esa persona o esas personas, ¿no? Para ir terminando ya, ¿qué hacer? Bueno, las posibilidades de siempre, ¿no? Que ya todos conocemos. La suspensión perfecta se puede fiscalizar o se puede, en todo caso, examinar en el marco de un procedimiento administrativo sancionador a niveles SUNAFIL, ¿no? Aunque, lógicamente, SUNAFIL no tendría la posibilidad de, por ejemplo, ordenar la restitución de los salarios que se pudieron haber dejado de pagar de manera arbitraria. Tendrías que acudir a dónde, como siempre, al Poder Judicial. Y contarle toda la historia al juez, ¿no? Señor juez, mire, yo soy trabajador de tal fecha, el día, se me ocurre, pues no sé, 20 de abril del 2020, me comunicaron con un correo electrónico, aquí le alcanzo copia, de que me estaban aplicando la suspensión perfecta del contrato de trabajo. O 20 de mayo, 20 de junio, ¿no? Dependiendo, ¿no? Me están aplicando la suspensión perfecta y por lo tanto ya no me iban a pagar mi remuneración. Bueno, yo triste, acongojado, pensé en ir a la entidad financiera como establece la ley para extraer mi CTS o para extraer mi AFP y me dijeron que como yo no aparecía en el listado de beneficiarios por haber sido perjudicado ante una suspensión perfecta, no me podían dar nada. Y además que eso ha generado una afectación a mi patrimonio, de la perspectiva de la responsabilidad patrimonial y extra. Mi familia se vio afectada económicamente, de repente nos atrasamos en las cuotas mensuales del crédito hipotecario que tengo, etcétera, etcétera. ¿Qué le puedo pedir al juez? Señor juez, quiero que usted ordene que esa persona, esa empresa, me restituya, me reintegre las remuneraciones que me dejó de pagar aplicando una suspensión perfecta inválida, totalmente ilegal, atentatoria contra los derechos del trabajador. Y además, si es que lo consideras pertinente y tienes el caudal probatorio suficiente, puedes adicionar o acumular, si queremos hablar en términos más procesales, una pretensión de indemnización por daños y perjuicios. Estoy seguro, estimados amigos, sin miedo de equivocarme, ¿eh? No me equivoco, les aseguro, que cuando todo esto vaya pasando, se nos viene una avalancha de demandas por indemnizaciones.
por las diversas actitudes que han tenido muchos empleadores durante la pandemia. Y claro, los que tenemos, siempre lo he dicho, ¿no? La oportunidad, el honor de trabajar en el Poder Judicial, porque eso es un honor, ¿no? La verdad, ya vemos que esto va a generar, pues, sendos procesos. Claro, es su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? El derecho de acceso a la justicia, derecho de acción. Pero eso no está en discusión, sino lo que está en discusión es el accionar arbitrario y reiterado de diversas empresas a nivel nacional, ¿no? Entonces, si quieres presión, bueno, Sunafil puede participar, pero si quieres efectividad o quieres ver reintegrado, quieres ver restituido tus derechos, el Poder Judicial. Lamentablemente es así. Cuando hay un conflicto entre dos partes, tiene que solucionarlo un tercero, si es que no hay la opción de llegar a una conciliación. Y en estos casos es muy poco probable de que lleguemos a una conciliación. Bien, bueno, estimados amigos, yo ya me he extendido, creo, casi ya en el tope del límite que me han entregado de tiempo. Bueno, reiterar mi agradecimiento, mi total y profundo agradecimiento al capítulo de Arequipa de la Sociedad Peruana de Derecho, de la cual me honro pertenecer, el capítulo de Lima Metropolitana. La verdad es un gusto enorme en la medida de que me siento en casa, es como estar en familia. Y si hemos podido compartir algunos puntos de vista esta noche, es por una figura que pocos conocen o que consideran nueva, cuando no es nueva. Ya hemos explicado en la exposición, ¿no? Es una figura que ya tiene muchos años, que solo se vio modificada por la pandemia, pero que finalmente casi hemos regresado a la fórmula inicial, ¿no? Hasta antes, a la figura que teníamos hasta antes de la pandemia. Pero en líneas generales, en cualquiera de los escenarios hay una conclusión final. La suspensión perfecta no es sinónimo de arbitrariedad. Si algún trabajador se ha sentido afectado, tiene todo el derecho para acudir a las instancias administrativas y sobre todo judiciales a efectos de ver restituidos sus derechos. El reintegro de salarios es la primera opción y la más fuerte, ¿no? Una eventual indemnización por daños y perjuicios. Bien, bueno, agradecerles nuevamente a todos los organizadores del Sexto Congreso Nacional de Derecho Público, el CONADE 2020, específicamente a la comisión organizadora del capítulo de Arequipa. Tengo entendido que están haciendo eventos realmente excepcionales. Yo, bueno, formo parte del área laboral y lo que he querido básicamente es desmenuzar, conocer los antecedentes y la realidad de una institución que resulta importante conocerla al menos desde su noción básica. Tenemos que saber qué es una suspensión perfecta del contrato de trabajo. Bueno, quedo a disposición de ustedes si es que hubiera alguna pregunta. La verdad, un gusto enorme. No se olviden de que todavía no hemos terminado la guerra. El COVID sigue rondando por las calles. Nadie es inmune todavía. Cuídense bastante, recuerden, piensen en sus familiares, sobre todo si están en zona de riesgo, en población de riesgo, cuídense bastante, piensen en ellos, no seamos egoístas, que de esta salimos juntos, salimos todos unidos como peruanos, a pesar de que nos vean mal a veces en el extranjero o sea un escándalo en nuestra realidad. Pero juntos creo que podemos salir airosos de estas dificultades que lamentablemente nos han azotado de una manera muy fuerte, ¿no? Mucha gente muerta, mucha gente todavía postrada en una cama, pero creo yo que seguimos avanzando. Y eso, a pesar de todas estas pérdidas humanas, significa que somos un país aguerrido, que queremos siempre salir adelante. Bien, bueno, si es que hubiera alguna pregunta, quedo a su disposición. De todas formas, reiterarles el agradecimiento por este tiempo. Un gusto realmente y, bueno, quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bismar, por tan grata exposición, graficando el tema de suspensión perfecta de contratos del trabajo. Esta figura que ya, como lo mencionaba, estaba contemplada en nuestra legislación antes de esta situación de la pandemia, pero con motivo de la situación de la pandemia ha sido
regulada de forma especial mediante una serie de modificatorias por parte del Estado y bueno, los hechos y los problemas siguen suscitándose hasta el día de hoy. Como lo ha detallado y lo ha bien resaltado, se viene una oleada de demandas sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, doctor Bismarck, nuevamente por aceptar la invitación del capítulo de Arequipa como organizadores. A nombre del doctor Frederick Zapana, presidente del capítulo de Arequipa, le damos los agradecimientos por aceptar la ponencia y las felicitaciones por tan grande ponencia que de hecho en los comentarios lo saludan y felicitan su disertación. Muchísimas gracias, doctor Bismarck. Hasta otra próxima oportunidad. Y bueno, invitar a todos los seguidores a acompañarnos el día de mañana en el tercer día del sexto Congreso Nacional de Derecho Público. Hasta mañana.